Me llamo Carmen Ruiz y tengo 75 años. Nací en Triana, un barrio impregnado del aroma a pan recién horneado, mezclado con el humo de los braseros y las mañanas de sábados con misa y mercado. A veces, cuando el río se encuentra en calma y el sol baña los tejados con esa luz perezosa tan propia del sur, regreso en mi mente a aquellos tiempos en los que el mundo parecía tener un orden claro. Las madres representaban el pilar fundamental. Las hijas eran promesas de un futuro. Y aunque la vida resultaba dura, siempre se podía comprender y aceptar. Desde pequeña he sido costurera, no por un ideal romántico ni por inspiración divina como en las películas, sino simple y llanamente por necesidad. Aprendí a coser observando a mi madre mientras remendaba calcetines, arreglaba sábanas o ajustaba camisas para que con los años no se notara el desgaste en los cuerpos que vivían dentro de esas prendas. A los 14 años ya trabajaba en un taller de novias en la calle Feria y a los 20 contaba con mis propias clientas. Nunca me importaron las ambiciones modernas. Mi mayor deseo siempre fue tener un hogar limpio, comida en la mesa y una hija que pudiera estudiar sin la preocupación constante por el dinero. Así fue. Todo lo que fui y tuve lo construí y cosí con paciencia y dedicación para ella. Mi esposo Manuel fue un hombre bueno, pero su presencia en nuestras vidas fue corta. Falleció cuando nuestra hija Laura tenía apenas 8 años, por una enfermedad tan silenciosa como cruel. Recuerdo aquel invierno como si fuera una neblina persistente, el frío que atravesaba las baldosas, el teléfono que no sonaba y el peso abrumador de las facturas que se acumulaban sobre la cómoda. Me quedé sola, sin viudez decorosa, con una niña que lloraba por los días que quedaban por delante. Por las noches preguntaba si papá la estaría mirando desde el cielo. Le aseguraba que sí, aunque en el fondo yo misma dudaba, porque necesitaba que al menos uno de nosotros tuviera esperanza. Para aquel entonces ya trabajaba en casa confeccionando por encargo trajes de comunión, mantones, bordados y cortinas elegantes para casas ajenas. Me hice conocida entre las señoras de buena posición, esas que querían que sus vestidos parecieran franceses, pero pagaban como si fueran del mercado. Jamás me quejé. Cada euro que ganaba lo guardaba en un sobre con la palabra futuro escrita a mano. Era mi forma de protegernos. A veces tenía que decidir entre ir al dentista o comprarle a Laura los libros del colegio. Siempre elegía los libros. Laura fue mi inspiración, mi obra maestra, mi santuario. Era inteligente, hermosa y educada. Siempre que podía la llevaba conmigo a entregar los encargos para que comprendiera lo que cuesta ganarse la vida, para que aprendiera a actuar con respeto, pero también con dignidad. Recuerdo que una vez, con solo 10 años, me dijo: «Mamá, yo algún día seré jefa, y tú no coserás más». No supe si reír o llorar. No le dije que yo no quería dejar de coser, que solo deseaba que ella no tuviera que hacerlo. Su éxito se volvió mi auténtica redención. Durante años fui el apoyo silencioso de su crecimiento. Pagué su carrera en administración en Madrid, aunque nunca se lo conté a nadie. Me privaba de vacaciones. Apagaba la calefacción en invierno para poder enviarle puntualmente el dinero, con una nota que decía: «Cuídate y sigue adelante». Ella estudiaba y yo creí durante mucho tiempo que me agradecía por ello. Luego llegaron sus prácticas y su primer trabajo, además de su sueño de crear una agencia para organizar eventos. Todo sonaba innovador, ambicioso y también arriesgado. Por dentro sentía miedo, pero le dije que sí, que siguiera ahí adelante. Vendí algunas joyas de mi madre y parte del terreno que aún conservaba en el pueblo. Le di todo lo que pude, sin esperar nada a cambio. Porque cuando se trata de los hijos, no hay facturas ni cuentas que llevar. Cuando la agencia comenzó a desarrollarse, yo la apoyaba con arreglos, decoraciones
y detalles de último momento. A veces me pedía opinión sobre manteles, telas o flores, y eso me hacía sentir útil. «Mamá, sin ti esto no sería posible», decía. Y yo me aferraba a esas palabras como quien guarda un recuerdo especial dentro de una caja musical, sin querer comprobar si seguía sonando. Me repetía que algún día, cuando todo se estabilizara, ella volvería a mirarme con esos mismos ojos con los que me veía cuando era niña. No hacía falta una casa lujosa ni reconocimientos públicos. Solo una silla en su mesa, un lugar en su vida o una fotografía en su pared. La última vez que sentí esa cercanía fue cuando me pidió ayuda para preparar su gran evento. «Es una celebración por los 10 años de la agencia, mamá. Vendrán clientes, periodistas, amigos, todas las personas que han estado conmigo», me dijo. Hizo una pausa y añadió una frase que me llenó de esperanza. Me entregué por completo. Pagué parte del cóctel porque aún quedaban algunos gastos por cubrir y adelanté el dinero necesario. No pagaba al fotógrafo porque los bancos demoraban en las transferencias y aporté ideas para la decoración. Planché manteles en mi salón durante días. No me importaba que no apareciera en la página web de la empresa ni en la lista de colaboradores. «Tú estás por encima de eso», me repetía Laura. Lo aceptaba como quien recibe una excusa para no enfrentar la verdad, pero dentro de mí algo empezaba a inquietarse. No era celos ni enojo, era una punzada leve, como una aguja mal clavada que no se ve pero deja marca. Me daba cuenta de que ya no me llamaba para pedirme consejos, sino favores. Cuando llegaban los clientes, me pedía que me quedara atrás, porque la imagen de la empresa debía ser moderna. Ya no era mi madre la costurera, sino una amiga de la familia que conocía mucho sobre telas. No protestaba, me decía que era parte del proceso, que los hijos cambian, que es natural. Pero una cosa es que cambien y otra que te borren. Aquel día, al despertar, me puse mi vestido azul de lino, el que reservaba para ocasiones especiales. Recogí el pelo como siempre le gustaba a Manuel, con una horquilla de plata. Preparé un pequeño paquete. Un pañuelo bordado a mano con las iniciales de Laura y la fecha del evento. Un gesto simbólico. Un recuerdo de lo que fui para ella. Caminé hacia el hotel con paso lento pero seguro, respirando profundo cada pocos metros. Estaba nerviosa, pero emocionada. Me dije que era mi día también, aunque nadie lo supiera. Cuando llegué al edificio, brillaban las lámparas de cristal y la alfombra era nueva. Los empleados corrían de un lado a otro. Un joven con auriculares me pidió el nombre para la lista. Respondí Carmen Ruiz, madre de la organizadora. Me lanzó una mirada de reojo y murmuró: «Ah, sí, un momento». Buscó en una carpeta, frunció el ceño y llamó a otra compañera. Al final me entregó una tarjeta con el número de mi mesa. «La 18 está al final, cerca del área de servicio», me dijo sonriendo. Agradecí medio confundida y avancé hacia el interior. Entre las mesas llenas de rostros maquillados y copas relucientes, oía risas y comentarios sobre la decoración y cumplidos para Laura. Todo parecía impecable, pero al llegar a mi mesa, algo se rompió. Estaba sola junto a un biombo que impedía el paso de los empleados. Una silla sin respaldo tapizada, una servilleta mal doblada y una vista parcial del escenario. Nadie cerca, nadie que esperara por mí, nadie que supiera que estaba ahí. En ese instante, con el pañuelo bordado aún en el bolso y la sonrisa congelada en el rostro, comprendí que no solo me habían apartado físicamente, sino que me habían borrado por completo. No sé cuántos minutos permanecí sentada en esa mesa fingiendo que todo estaba bien, que tal vez había un error que se solucionaría pronto. Repetía esto como quien recita un mantra para no quebrarse frente a los demás
y no dejar ver la grieta que empezaba a formarse por dentro. Pero con cada minuto que pasaba, con cada brindis, a lo lejos, con cada risa apagada que llegaba desde el centro del salón, comprendía que no se trataba de un error ni de una confusión. Esa mesa olvidada, en la esquina junto a un perchero del servicio Biom y un falso muro lleno de plantas artificiales, era el lugar que me habían asignado cuidadosamente. Era un sitio de reserva, un espacio para aquellos que sobran. Y esta vez, la persona que sobraba era yo. Desde mi posición apenas podía distinguir una franja del escenario, los ramos de flores, esa luz blanca y cálida y el logo de la empresa que se proyectaba sobre una pantalla curva que costaba más que lo que pagué por mi coche. Laura subió al estrado, impecable como siempre, con un mono de satén negro, el cabello recogido en una coleta alta y los labios pintados de rojo oscuro. Su aplomo delataba a una mujer que sabe lo que hace y lo que desea. Aplaudí como todos, aunque nadie me dirigió la mirada. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de orgullo y dolor. Escucharla hablar con tanta seguridad y verla controlar la sala con un movimiento. Mientras los asistentes la contemplaban con admiración, me hizo recordar aquella niña que recitaba poesías en la escuela y recibía medallas al final del curso. Mi Laura era la misma, pero a la vez estaba tan lejos de mí. Comenzó su discurso agradeciendo a los invitados, a los clientes por confiar en ellos, a su equipo por la dedicación y a su socia Clara, que apenas apareció en los primeros momentos, pero ya figuraba como cofundadora. Luego mencionó a personas clave que la respaldaron durante el camino. Siempre en silencio presté atención a aquella frase. Por un momento pensé que me mencionaría. Me senté más recta, acomodé la falda y me alisté para recibir una palabra, un gesto, siquiera un gracias, mamá, desde lo alto. Pero en lugar de eso habló de su mentora universitaria, una profesora antigua del instituto, y de la madre de su amiga Clara, que siempre confió en mí como si fuera su propia hija. Tragué saliva con dificultad, sentí cómo ardían mis ojos sin dejar que las lágrimas brotaran. Me repetí que aquel no era momento para mostrar debilidad, que más tarde habría tiempo para llorar. Pensé que tal vez se había olvidado, o que en privado después pediría disculpas. Finalizó su discurso entre aplausos, la música volvió a sonar y los camareros comenzaron a repartir copas. Algunos se acercaban al escenario para saludarla y tomarse fotos. Observé cómo ella se preparaba para la cámara, cómo giraba en el ángulo perfecto que la favorecía, cómo posaba junto a un cartel gigante con su nombre. Las imágenes se proyectaban en las pantallas laterales en tiempo real. Y entonces sucedió. Durante una de las secuencias visuales, mientras los invitados aplaudían y reían, empezaron a mostrar fotos de la historia de la empresa. Eran imágenes cuidadas, profesionales y muy bien editadas. Laura en reuniones. Laura organizando eventos. Laura sonriendo con sus clientas. Luego aparecieron fotos más personales de su graduación, sus primeros pasos como empresaria, celebraciones familiares. Y allí estaba, una fotografía capturada en nuestro antiguo salón, con las paredes repletas de diplomas y recortes de prensa. Laura estaba en el centro, luciendo un vestido blanco que yo misma había confeccionado, y a su lado había un vacío, una mancha en la imagen, un espacio aclarado digitalmente. Supe al instante que esa parte había sido modificada. Esa imagen correspondía a una fiesta que yo misma organicé y para la cual me preparé durante semanas. Recordaba con claridad aquella tarde calurosa de agosto, el mantel de encaje que saqué especialmente para la ocasión y los aperitivos que hice con mis propias manos. Estaba a su lado en esa foto. Lo recordaba bien, pero me habían borrado. Me temblaron las piernas y aunque permanecí sentada,
Llevé una mano al pecho como si quisiera contener la oleada de tristeza que me invadía por dentro. No solo me habían omitido, no solo me habían olvidado, sino que me habían borrado como se elimina una mancha, como se suprime un error. Me eliminaron de la historia, como si nunca hubiera estado allí, como si no importara. Aquella imagen, seguida por otra similar y otra más, mostraba claramente mi presencia por el contexto, los detalles y el recuerdo que todavía ardía en mi memoria. Pero en ninguna de ellas aparecía yo. Era como si alguien hubiera decidido que yo no encajaba en la historia, que mi rostro envejecido, mis manos marcadas por el tiempo y mis vestidos modestos no concordaban con la estética brillante y exitosa que Laura quería mostrar. Entonces, mientras aún digería el impacto, sentí que todo cambiaba. Alguien se acercó a mi mesa, una joven con una tablet en la mano y un vestido ajustado color marfil. Me observó como se observa a una desconocida con una cortesía apresurada. «Perdone, ¿es usted de la familia Catherine?», preguntó sin malicia, sin notar el filo que tenían sus palabras. Demoré unos instantes en responder. «No soy la madre de Laura», contesté casi en un susurro. La joven parpadeó sorprendida. «Oh, disculpe, no la tenía en la lista». Me disculpé también, como si hubiera cometido una falta por estar allí. Ella se retiró, consultando su tablet con nerviosismo, y yo quedé sola, más sola que nunca, sintiendo que todo el esfuerzo, los sacrificios y las noches sin descanso se habían vuelto inútiles. Pasó un tiempo hasta que vi acercarse a Laura. Venía sola, caminando rápidamente, probablemente avisada por alguien que le había dicho que una mujer mayor decía ser su madre, y estaba apartada en un rincón. Se detuvo frente a mí, hermosa, elegante y segura, pero sus ojos carecían de aquella calidez de antes. «Mamá», dijo con una sonrisa nerviosa, «¿qué haces aquí?» «Pensé que llegarías más tarde. He estado desde el principio», respondí sin resentimientos ni ironías, solo con sinceridad. Ella se mordió el labio y miró alrededor rápidamente. «Lo siento por la ubicación. Hubo cambios de último momento. Clara organizó algunas cosas de nuevo, y ya sabes cómo se manejan estas cosas». «Sí sé cómo es», dije sin moverme. «Sé exactamente cómo es». «Mamá, no hagas una escena», pidió con una voz que no era súplica sino una orden disfrazada. «No estoy haciendo ninguna». Laura estaba sentada en el lugar que le asignaron, observando cómo Manuel había reconstruido su historia sin ella. Frunció el ceño, incómoda, y dijo que solo era una presentación, una muestra visual que no significaba nada para ninguno de los dos. Sin embargo, para ella lo significaba todo. El silencio ocupó el espacio mientras la música continuaba. La gente reía y el vino se servía sin pausa. Pero entre ellas se creó un vacío que ya nadie podía llenar. Con torpeza, Laura le acarició el brazo y propuso hablar después. «No quiero que este día se arruine», dijo, a lo que Manuel respondió con la voz suave que siempre usaba para tranquilizarla cuando era niña. Ella se alejó sin mirar atrás, con la cabeza erguida, conservando su imagen intacta, sin manchas ni arrugas, sin madre. En ese instante Manuel comprendió que no era confusión ni olvido, sino una elección consciente de borrar su presencia, historia y contribución. Después de muchos años, una voz que permanecía dormida, apagada por años de entrega y amor no correspondido, se levantó en él. Esa voz le decía que ya era suficiente, que existe una diferencia entre amar y dejar que te borren, que ser madre no significa ser invisible. Agarró el bolso con fuerza, sintió el pañuelo bordado aún dentro y comprendió que ese regalo ya no tenía destinataria
porque no se regalan recuerdos a quienes se esfuerzan en olvidarlos. Se levantó despacio, manteniendo la dignidad intacta, y salió de aquel salón sin hacer ruido ni escándalo. Lágrimas recorrían mi rostro, pero una resolución firme latía en mi pecho como un tambor silencioso. Si ellos habían decidido borrar mi existencia, también yo tenía la capacidad de decidir qué hacer con lo que aún me pertenecía, porque existía una historia que ellos no podían reescribir. La mía estaba a punto de ser reclamada. Caminé de regreso a mi hogar sin emitir sonido, sin encender la radio ni mirar el teléfono, sin preocuparme siquiera por la hora. Mi cuerpo estaba adormecido como si lo vivido fuera irreal, como si aún pudiera despertar y comprobar que todo había sido un malentendido lastimero, un error en la organización sin intención de daño. Al llegar a mi calle, al observar la fachada oscura de mi edificio, las persianas medio bajadas de mi balcón y el buzón repleto de propaganda acumulada, supe que no había error, ni lugar para la esperanza. Lo sucedido había sido planeado, ejecutado con frialdad y de manera deliberada. Era una decisión consciente diseñada para alejarme, para eliminarme con precisión quirúrgica como quien retira una imagen antigua de un álbum para hacer que la historia luzca más ordenada, cómoda y estética. Subí lentamente por las escaleras aunque el ascensor funcionaba, porque no quería escuchar mi respiración atrapada en el confinamiento metálico. Quería sentir los escalones bajo mis pies, oír el eco de mis pisadas para que con cada paso pudiera liberar un poco la presión que oprimía mi pecho. Al entrar al apartamento todo estaba tal como lo había dejado. La lámpara del comedor seguía encendida. El bolso que utilicé para transportar el regalo permanecía aún sobre la silla. El vestido de repuesto colgaba en la puerta del armario, y sobre la mesa del salón estaba abierto el libro de cuentas con las facturas y recibos que había ordenado días atrás. Me acerqué y rocé los papeles como si tocarlos me proporcionara una prueba concreta de lo que había pasado. Ahí estaban los pagos, el de Catherine con su número de contrato y su adelanto del 50%, el del fotógrafo completamente pagado porque Laura me había comentado que quería reservar la fecha con anticipación, y el del decorador con la lista detallada de materiales que habíamos elegido juntas en una tarde de julio, cuando todavía creía que ese evento también sería mío. Examiné cada uno de los documentos como si precisara confirmar mi propia memoria, como si temiera que, así como me habían borrado de las fotografías, también me hubieran eliminado de los hechos. Encendí la tetera casi por impulso, no porque tuviera apetito de té, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas, llenar el silencio con algo habitual. Mientras esperaba que el agua alcanzara el punto de ebullición, observé las fotografías en la estantería del salón. Allí estaba Laura en su graduación, con toga y birrete, con esa sonrisa radiante que siempre mostró. En otra imagen, tomada años antes, aparecía Manuel, mi esposo, abrazándonos a las dos desde atrás. Era un retrato lleno de felicidad y sencillez. En otra foto, las dos estábamos en una feria del libro del barrio cuando Laura tenía 9 años. Se empeñó en que le comprara un cuento de princesas, aunque ya sabía leer novelas. Estas instantáneas parecían guardar un tiempo más amable, un pasado que todavía podía tocar con las manos. Con sinceridad me cuestioné en qué momento esa imagen dejó de ser suficiente para ella. ¿En qué instante comenzó a sentirse una carga, una mancha, una pieza incómoda en su relato de éxito? Había algo en mi apariencia, en mis arrugas, en mi forma de expresarme que le generara vergüenza. ¿Había sido demasiado madre, demasiado dedicada, demasiado presente? Me senté con la taza caliente entre las manos y recordé una charla con mi vecina Adela que tuvo lugar hace varios meses. Estábamos en el portal esperando a que cesara la lluvia. Ella comentaba sobre sus nietos y cómo su hija apenas la llamaba. En cambio, yo le contaba orgullosa que Laura me tomaba en cuenta en sus proyectos, que me pedía apoyo con el negocio
y confiaba en mí. Adela me miró entonces con una sonrisa melancólica y me dijo: «A veces confundimos necesidad con amor, lo sabrás cuando dejes de ser útil». Esa frase me dolió en su momento, me pareció injusta. Amarga pensé que Adela era una mujer derrotada por la vida. Pero ahora esas palabras regresaban a mí con la fuerza de una premonición cumplida. No fue el amor lo que me mantuvo cerca de Laura, fue mi utilidad. Y cuando dejó de necesitarme, cuando pudo enfrentarse sola al mundo, simplemente me apartó. No dormí esa noche no por enojo, ni siquiera por tristeza, sino por algo más profundo, más difícil de nombrar. Era una mezcla de decepción y vértigo. De repente me sentí como si estuviera en una casa sin muebles, en una ciudad sin nombre, en un cuerpo extraño, todo lo que había entregado, todo lo que... Había perdido totalmente el sentido cuando a las 6 de la mañana salí a caminar. El cielo comenzaba a clarear y las calles estaban desiertas, mojadas por la lluvia reciente. Avancé sin rumbo fijo, pasando junto a tiendas cerradas bajo los portales aún dormidos, y por parques donde solo las palomas eran mi compañía. Me detuve frente al escaparate que exhibía vestidos de fiesta, trajes de novia y zapatos relucientes. Recordé aquellos años en que confeccionaba esas prendas con esmero, dedicando cuidado a cada costura, a cada dobladillo y botón. Pensé en las novias que se emocionaban al verse en el espejo y en las madres que me agradecían por hacer que sus hijas brillaran tanto. Comprendí que durante todo ese tiempo nadie había tomado una fotografía mía. Nadie había documentado mi trabajo, ni había inmortalizado mis manos, mis tijeras o mi aguja, como si nunca hubiera existido. Volví a casa con una nueva certeza amarga, pero liberadora. Ya no podía seguir esperando el reconocimiento de quien no quería verlo, ni seguir entregando sin recibir siquiera un lugar en la mesa. Me senté otra vez frente al libro de cuentas, lo cerré con cuidado y lo guardé en el cajón. Luego tomé el móvil y llamé a Marta, mi abogada de confianza, una mujer seria y discreta que llevaba mis trámites desde hacía años. Le pedí una cita urgente. Me preguntó si todo estaba bien y le respondí que no, pero que pronto lo estaría. Después llamé a Clara, la contable. A Catherine le expliqué que necesitaba revisar el contrato que había decidido firmar. Ella se sorprendió ante mi negativa a cancelar el pago final e intentó persuadirme. Me recordó que ya se había consumido la mitad del evento. Le respondí que existían cláusulas que contemplaban modificaciones por incumplimientos y que yo había sido excluida de mi propia celebración. Hice lo mismo con el fotógrafo, con el florista y con el proveedor de sonido. A cada uno les expliqué con cortesía, pero con firmeza, que ya no me sentía vinculada hacia esa fiesta, que no formaba parte de ese evento y que me habían despojado de todo derecho simbólico y emocional. Algunos protestaron. Otros lo aceptaron con resignación. Marta se ocupó del resto y en pocas horas el soporte económico que había sostenido la imagen perfecta de Laura comenzó a tambalear. No actué por venganza ni para hacer daño. Lo hice por dignidad porque comprendí que permitirme ser borrada significaba traicionar mi propia historia. Ser madre no significa tolerar cualquier tipo de desprecio, porque si no me reconocen, tampoco tienen derecho a lo que he construido. Por primera vez en mi vida actué con esa claridad. Sentí miedo, sí, dudas también. Pero además sentí algo parecido a la libertad. Al inicio de la tarde comenzaron a llegar los mensajes, primero de Clara, después del jefe de producción y más tarde del administrador del hotel. Todos con un tono urgente y con frases como: «Tenemos que resolver esto cuanto antes. Nos enfrentamos a todos problemas de cobro y se requería una solución rápida». No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y preparé una tortilla con lo que encontré en la nevera. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si con cada masticada pudiera reafirmar mi presencia, mi derecho a existir. Luego lavé los platos,
Barrí el suelo y regué las plantas del balcón. La rutina, esa normalidad que tantas veces me había sostenido en los momentos más difíciles, volvía a ser mi refugio. Pero esta vez no era resignación, era recuperación. El comienzo de algo que aún no sabía cómo llamar, pero que se sentía como el renacer de mí misma. Alrededor de las 5 de la tarde tocaron el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a Laura, detrás de ella, su rostro tenso y sus ojos desorbitados. Estaba Daniel, su esposo. No abrí de inmediato. Respiré profundo, acomodé mi cabello y me observé en el espejo del pasillo. Me vi cansada, con ojeras, más madura, pero también completa, entera por primera vez en mucho tiempo. Eso fue suficiente. Entonces giré la llave y abrí la puerta. Cuando cerré detrás de Laura y Daniel, el silencio que quedó en el apartamento era tan pesado que por un instante pareció irreal, como si con un giro de llave hubiera apagado el mundo entero. Me quedé de pie en el pasillo, todavía sintiendo la vibración fresca de la discusión, de los reproches tácitos y de las palabras no pronunciadas que flotaban en el aire como cortinas de polvo. Me sentí agotada, pero no derrotada. Sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre, como si una capa invisible de resignación que me cubría se hubiera desprendido. Durante años, el peso acumulado sobre mis hombros se liberó de una vez sola. No lloré ni grité. Simplemente me dirigí a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa con la calma de quien comienza a descubrir su nuevo lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía nada como madre, ni que debía buscar la aprobación de mi hija. Simplemente me sentí yo misma. A la mañana siguiente, desperté con un cielo despejado de un azul brillante. Ese tono casi descarado que aparece después de una tormenta. Abrí las ventanas del salón y permití que el aire fresco limpiara cada rincón de la casa, como si también quisiera eliminar la tristeza que se había acumulado en las paredes. Puse la radio, preparé café y me acomodé en mi sillón preferido con una libreta sobre las piernas. Empecé a escribir, no un diario ni una carta, sino una especie de inventario emocional. Los momentos en que me sentí amada, los instantes en que me sentí utilizada, las ocasiones en que dije que sí cuando quería decir que no, las fotos que nunca. Colgué las palabras de reconocimiento que nunca recibí. No lo hice con rencor, sino con la necesidad de mirar mi vida con honestidad y medir con precisión lo que había dado y lo que había recibido. Escribir fue como coser una prenda antigua, puntada a puntada, reparando la memoria con hilo nuevo. Esa tarde me llamó Carol, mi amiga de toda la vida, la única que sabía todo de mí sin que yo tuviera que explicarlo. Preguntó cómo había transcurrido el evento, si Laura había brillado tal como esperaba. Respondí con una sonrisa suave, casi sin ironía, que sí, que todo había salido perfecto, salvo por un pequeño detalle, que yo no estuve presente allí. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su voz firme, como siempre, preguntar qué me había hecho Carmen. Le relaté todo, desde la mesa oculta hasta las fotos alteradas, desde la mirada de Laura hasta mi decisión de retirar el apoyo económico. Ella no me interrumpió ni me juzgó, simplemente escuchó y al final pronunció las palabras que necesitaba oír. «Hiciste bien». Fue como una bendición, como una confirmación que validaba mi dolor y lo transformaba en acción. Me sentí menos sola. Después de colgar, me senté nuevamente frente al escritorio y abrí la caja donde guardaba los documentos importantes. Los recibos de pago, las escrituras, las pólizas de seguros, todos los papeles que respaldaban lo que había construido y compartido. Con Laura sin condiciones. Me detuve en una carpeta color burdeos que no abría desde hacía años. Allí estaba el borrador de mi testamento. Lo leí con atención.
Todo estaba destinado para Laura. El apartamento, los ahorros, las joyas familiares e incluso el antiguo taller cerrado en el barrio viejo, lleno de máquinas de coser, moldes y telas que recordaban quién fui antes de ser solo. Madre, cerré la carpeta y la puse sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente llamé a Marta, contraté a una abogada y le pedí que viniera a casa para explicarle que deseaba realizar cambios en el testamento, actualizar las cláusulas y dejar instrucciones claras acerca de mis bienes. Marta, siempre profesional, me miró con una mezcla de respeto y discreta curiosidad. Cuando terminé de contarle, asintió en silencio y me solicitó los documentos. Carmen preguntó con delicadeza, como alguien que entiende el valor simbólico de cada decisión: ¿estás segura de todo esto? Respondí con más convicción que nunca. Esa misma tarde firmamos los papeles. Los días que siguieron transcurrieron con una calma tensa, como si el mundo aguardara mi próximo movimiento. Laura no llamó, y yo no la contacté. Daniel me envió un mensaje breve pidiéndome reunirme para hablar con tranquilidad. No respondí. Me limité a observar desde lejos cómo las piezas del castillo que habíamos construido juntas comenzaban a tambalearse. Me enteré por Carol que algunos contratos habían quedado sin resolver, que la empresa estaba siendo cuestionada por proveedores y que la prensa local notó la ausencia de la madre de la fundadora en un evento tan emblemático. Empezaban a generarse preguntas, murmullos, dudas. Yo no decía nada, solo observaba. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí una llamada de una periodista cultural que conocí años atrás en un evento de moda. Había escuchado rumores y quería saber si podía entrevistarme para un artículo sobre mujeres invisibles en la construcción del éxito familiar. Me reí al escuchar la propuesta. Le propuse encontrarnos en un café sencillo del centro, lejos de los salones lujosos que Laura solía visitar. Le narré mi historia sin dramatizar, con la serenidad de quien ha aceptado la verdad. Hablamos durante 2 horas y al despedirnos me abrazó con intensidad. «Gracias por no quedarte callada más tiempo», me dijo, y sentí que algo en mi interior se acomodaba. El artículo fue publicado una semana después. Llevó por título «La sombra que bordó el éxito» y ocupaba 3 páginas centrales con fotografías antiguas, detalles de mis aportes económicos, anécdotas de mi labor en el taller y fragmentos de mi testimonio. No mencionaba a Laura de forma explícita, pero la alusión era evidente. Fue un pequeño terremoto en el mundo superficial de las reuniones sociales. Algunos me llamaron para felicitarme, otros para cuestionar si todo era cierto. La mayoría prefirió guardar silencio. Laura no me contactó, pero estoy segura de que leyó el texto. Pocos días después, recibí una carta en el buzón. No era de Laura, sino de una joven llamada Lucía, antigua empleada en la empresa de mi hija, que había trabajado como asistente en sus primeros años. Lucía me agradecía por contar mi historia. Mi historia, por haber puesto palabras a lo que muchas mujeres sufrían en silencio. Me explicó que había dejado su trabajo tiempo atrás porque sentía que la compañía había perdido su esencia. Esto me conmovió profundamente y comprendí que mi voz, aunque tardía, tenía resonancia. Decidí entonces que no quería continuar siendo apenas una reacción ante una injusticia que claramente no era suficiente. Quise defenderme y construir algo nuevo desde un lugar de madurez y claridad. Saqué del armario algunas telas antiguas, encendí la antigua máquina de coser y comencé a trabajar en un proyecto que había soñado durante años, pero que siempre pospuse por falta de tiempo o porque Laura me necesitaba. Creé una línea de prendas para mujeres maduras, confeccionadas con telas de calidad, cortes cómodos y diseños que celebran la edad sin esconderla. Le puse por nombre Vivo y lo registré. Dibujé los primeros modelos y con la ayuda de Carol
quien se convirtió en mi primera clienta y embajadora informal. Empecé a mostrar mis creaciones en ferias locales, pequeñas galerías y redes sociales. Nunca imaginé que tendría tanta repercusión. Mujeres de mi edad, e incluso más jóvenes, comenzaron a escribirme, a pedir prendas y a compartir conmigo sus historias. Cada pieza que entregaba tenía una etiqueta con la frase «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Fue en medio de esa energía renovada cuando un día me llamó Elvira, una mujer que había sido socia de Manuel, mi marido, en sus primeros años de trabajo. Me contó que estaba organizando un homenaje a los trabajadores históricos del barrio y que querían incluirme como representante de las mujeres costureras que habían sostenido la industria local en la sombra. Al principio me reí, pensando que era una exageración, pero cuando insistió y me dijo que había otras mujeres nominadas y que sería un evento sencillo pero genuino, comencé a tomarlo en serio. Acepté que la ceremonia se realizara en la biblioteca del ayuntamiento, donde había arreglos florales y fotografías antiguas. Los vecinos de siempre me entregaron una placa que decía «Por tejer historias con paciencia, amor y dignidad». La sostuve entre mis manos con una emoción que no pude ocultar y sentí que de algún modo el círculo comenzaba a cerrarse. No como un acto de venganza o revancha, sino como una forma de justicia silenciosa, como el gesto sereno de ocupar por fin el lugar que siempre me había correspondido. Un espacio sin falsos aplausos ni luces artificiales, pero lleno de verdad. En ese instante, sentada entre personas que me miraban fijamente, que conocían mi nombre y lo pronunciaban con respeto, entendí que nunca más permitiría que me borraran, que mi historia con todos sus hilos invisibles era mía, y por fin estaba dispuesta a relatarla completa. Las semanas posteriores a la publicación del artículo y al pequeño homenaje en la biblioteca fueron de una calma engañosa, como la brisa tranquila que se siente justo antes de que se desate una tormenta. Yo lo percibía, lo presentía en la manera en que la gente me miraba un segundo más de lo habitual en la calle, en los mensajes ambiguos de conocidos que preguntaban si todo estaba bien con Laura. En el silencio tenso de mi teléfono que no sonaba, sentía sin necesidad de confirmación que se estaba gestando una reacción, que el castillo de papel que mi hija había construido con tanto cuidado y donde me había excluido, comenzaba a crujir bajo el peso de la verdad. El peso de las verdades ocultas y las decisiones que finalmente había empezado a tomar por mí misma se hacía cada vez más evidente. El primer golpe no tardó en llegar. Una notificación legal que me acusaba formalmente de difamación y de no cumplir con obligaciones financieras vinculadas a la organización del evento. La carta, escrita con un lenguaje jurídico frío y distante, llevaba el membrete de un despacho de abogados que Laura y Daniel habían contratado. Mis manos temblaron al sostenerla, no por miedo al proceso. Sabía que contaba con respaldo legal y que todo estaba debidamente documentado, sino por lo que aquello representaba. Mi hija no solo había decidido distanciarse de mí, rewriting su historia borrando mi existencia, sino que ahora me enfrentaba como si fuera una amenaza, una adversaria, como si toda una vida de sacrificios se resumiera en un daño a la reputación. Llamé a Marta de inmediato y ella llegó esa misma tarde a casa. La recibí con una taza de té y con un montón de documentos que, por instinto, ya había empezado a organizar. Copias de transferencias, correos electrónicos, recibos de cada uno de los aportes que hice para la empresa y especialmente para el evento. Marta leyó en silencio, señalando con pequeños adhesivos los puntos más importantes. Al terminar, se quitó las gafas, me miró y dijo con esa seguridad que siempre me ha calmado: «Esto es una maniobra para presionarte, Carmen. No tienen pruebas sólidas, solo intentan asustarte. Te propongo que respondamos con una contrademanda por uso indebido de la imagen y apropiación de fondos sin autorización.
con un asentimiento que no surgía de la ira de quien busca venganza, sino de la calma de alguien que por fin estaba cansado de inclinar la cabeza. Di mi autorización explícita. No era solo por mí, sino por cada ocasión en que sentí que mi sitio en la vida de mi hija dependía de mi silencio. Esa misma noche elaboramos la primera contestación legal. A la mañana siguiente, la polémica explotó con fuerza. Un medio, quizás avisado por la presentación simultánea de documentos, publicó un artículo titulado «La madre olvidada tras la fiesta de los millones». En él se repasaban los acontecimientos recientes, se citaban fragmentos de mi entrevista previa y se añadía nueva información. Papeles que demostraban mi papel financiero en la creación de la empresa de Laura y en la organización del evento que ahora simbolizaba la controversia. La nota no era amarillista, pero sí provocadora y sobre todo verdadera. De pronto me encontré en medio de un torbellino mediático, ya no como víctima, sino como un emblema. Recibí llamadas de mujeres mayores que narraban cómo habían sido desplazadas por sus propias hijas, editoriales que hablaban del sacrificio femenino eterno y no reconocido, programas televisivos que solicitaban entrevistas. Rechacé todas las propuestas. No deseaba ser la cara para vender tragedias. Mi historia no era para entretenimiento, sino un llamado a la dignidad. Sin embargo, Laura no comprendió eso. Pocos días después, apareció sin avisar, tocando el timbre con insistencia, con el rostro desencajado. Por una mezcla de enojo y nervios abrí la puerta sin decir palabra. Me hice a un lado y la dejé entrar. No necesitó hablar mucho. Apenas cerró la puerta comenzó a caminar de un lado a otro del salón, lanzando frases atropelladas, acusaciones y reproches. Me culpó de dañar su reputación, de poner en peligro contratos con clientes y de divulgar asuntos familiares que deberían resolverse en privado. Me quedé sentada en mi sillón, observándola como si viera la una extraña habitar el cuerpo de alguien a quien amé. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, respirando con dificultad, le pregunté con voz tranquila: ¿Cuándo dejaste de verme como tu madre, Laura? Ella no supo qué responder. Su rostro reflejó todas las etapas: duda, confusión, defensa y vergüenza. Al final murmuró algo sobre no querer herirme y hacer lo que creía mejor para su imagen. Le pregunté entonces si su imagen era más importante que mi existencia, y por primera vez vi que no tenía respuesta. En ese instante comprendí que no tenía sentido seguir esperando una versión diferente de ella. Laura había decidido quién quería ser, y en esa decisión yo no tenía lugar. La semana siguiente fue una montaña rusa de llamadas, comunicados legales, reuniones con Marta y nuevas publicaciones. Cada acción que tomaba parecía enfurecer aún más a Laura, quien, a través de su equipo legal y declaraciones públicas, intentó desacreditarme, minimizar mis esfuerzos e incluso insinuar que mi edad me hacía confundir recuerdos. Esa última frase fue: la gota que hizo rebosar el vaso provocó que decidiera ir un paso más allá y abrir al público los registros contables que aún conservaba del primer año de la empresa. Las copias de los correos en los que me solicitaba dinero para salvar entregas, así como los bocetos realizados para decorar la primera oficina, los publiqué en una página que Carol me ayudó a crear. Las manos que no aparecen en la foto fueron expuestas allí. En solo 2 días, la página se volvió viral. Pero lo más conmovedor fue la reacción de otras mujeres. Recibí cientos de mensajes con relatos de madres, abuelas, tías, vecinas, todas desplazadas, todas explotadas, todas invisibilizadas. No era solo mi historia, era un patrón recurrente. Con esa fuerza acumulada, Marta y yo presentamos la contrademanda. Fue un documento sólido, pormenorizado y respaldado por decenas de evidencias. Cuando se notificó oficialmente, el tono del equipo de Laura se transformó.
Las respuestas arrogantes desaparecieron y comenzaron a llegar llamadas de mediadores, ofertas de conciliación y sugerencias para resolverlo dentro de la familia. Pero ya era demasiado tarde. No por orgullo, sino porque comprendí que existe una diferencia enorme entre reconciliar y permitir. Y yo no iba a permitir que todo lo que fui se borrara por miedo a molestar. No aceptaría que mi historia se redujera a un escándalo silenciado por conveniencia. Lo que empezó como un acto de defensa se volvió un ejercicio de recuerdo. No luchaba por reconocimiento, sino por la verdad. La última vez que vi a Laura en persona fue en la audiencia preliminar del juicio, cuando Manuel entró al tribunal vestido con su traje formal y con una expresión impenetrable que evitaba cualquier encuentro visual. Se sentó junto a su abogado sin pronunciar una sola palabra. Yo tomé asiento al lado de Marta con un sobre en la mano, una carta que le había escrito la noche anterior, no para que la leyera en ese instante, sino para que la recibiera como una última señal de lo que aún me quedaba por decir. Cuando la sesión terminó, me acerqué. Le entregué el sobre en silencio y me retiré sin saber si realmente la leyó, aunque en ese momento tampoco lo necesitaba saber. Semanas después, mientras redacto estas líneas desde mi sala iluminada por la suave luz de la tarde andaluza, siento una calma que no había experimentado en muchos años. Las ventas de mis escritos siguen aumentando, y la página web que creé ha dado lugar a una comunidad pequeña, pero fuerte, de mujeres que comparten recursos, talleres y espacios. Marta me comenta que tenemos todas las cartas para ganar el caso, aunque la realidad más probable es que nunca llegue a juicio y se resuelva con un acuerdo discreto. Para mí ya no importa ganar o perder, porque esa no es la verdadera cuestión. Lo invaluable es que he dejado de ser invisible, que mi nombre, mi rostro y mi historia están presentes no para recibir aplausos, sino para ser reconocidos. A mi edad, eso es más que suficiente, porque finalmente he comprendido que nadie tiene el derecho de decidir si mereces aparecer en la foto. Y yo, Carmen Ruiz, he decidido que sí lo merezco. Siempre estuve ahí. Solo hacía falta que lo expresara en voz. ¡Alta! El día en que Laura apareció por fin ante mí en la corte, fue como si el tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo, como si los lazos invisibles que nos unieron durante toda una vida se hubieran estirado hasta su límite. No fue un tribunal penal, ni siquiera una sala magnífica como las que imaginamos en las películas, sino un pequeño recinto civil, con ventanas estrechas, un aire acondicionado demasiado fuerte y un reloj que medía cada instante con la impaciencia de quien presencia algo inevitable. Llegué puntual, acompañada de Marta, quien llevaba bajo el brazo una carpeta negra y su habitual compostura, esa misma que tanto me apoyó en los últimos meses. Me vestí con sobriedad, con el conjunto gris que había usado en la presentación del primer uniforme escolar de Laura, aquella vez en que ella me apretaba la mano llena de nervios y orgullo. Ella aún era inocente al mundo de apariencias que luego la consumiría. En el bolsillo del abrigo guardaba el pañuelo bordado que preparé para ella, el mismo que aquella noche del evento no entregué. A veces me pregunto si las madres alguna vez dejamos de hacer cosas para nuestras hijas, aunque sepamos que nunca las recibirán. Laura ya estaba allí cuando llegamos, sentada junto a su abogado, vestida con un traje intachable, el cabello recogido con esmero y una expresión que intentaba ocultar cualquier emoción. Me costó reconocerla, no por su aspecto, sino por la rigidez y la manera en que sus ojos reflejaban todo lo que callaba. Se desplazaban evitando cruzarse con los míos, como si supieran que no lograría sostener su mirada. Daniel no estaba presente, tal vez por estrategia o tal vez por miedo. No juzgué su ausencia. En realidad no necesitaba hacerlo. Me senté al lado opuesto de la sala, y cuando ingresó el juez, no experimenté temor ni nerviosismo,
solo una tranquilidad inmensa, como si finalmente estuviera en el lugar que me correspondía. El juez, un hombre mayor con voz pausada y mirada intensa, comenzó a repasar los puntos del caso. Presté atención a cada palabra con cuidado, como quien cose una tela delicada, reconociendo cada pliegue y cada defecto. Cuando Laura tomó la palabra, su voz fue segura, pero respetuosa. Explicó los hechos con claridad y presentó las pruebas con exactitud y sin exageraciones. Habló sobre los pagos realizados, la contribución económica sostenida durante años, la falta de reconocimiento en la edición de imágenes para el evento y la manipulación del relato público. Mostró correos electrónicos, recibos y fragmentos de entrevistas, todo lo que habíamos recopilado con mucho esfuerzo. El abogado de Laura contestó con la frialdad propia de alguien que busca desviar la atención hacia lo técnico. Habló de percepciones, acuerdos informales, la ausencia de contratos escritos y malentendidos familiares, amplificados por los medios. En un instante mencionó mi edad como un posible factor de confusión y me vi obligada a apretar los puños para no interrumpir. Laura pidió intervenir con permiso del juez y leyó un fragmento un artículo de prensa me había devuelto la voz, aquel mismo en el que describía las noches dedicadas a la costura, las deudas escondidas, las decisiones tomadas con la esperanza de que algún día mi hija me viera como algo más que un recuerdo incómodo de su pasado. El juez solicitó un receso. Durante esos minutos salí al pasillo. Caminé despacio hasta la máquina de café y me senté en una de las sillas metálicas que se sentían tan frías como el ambiente en ese momento. Laura apareció. Nos encontramos en un corredor vacío, sin público, sin abogados ni testigos. Nos miramos en silencio. No dije nada. Ella tampoco, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era únicamente dureza. También había un temblor en las comisuras de sus labios, una sombra en sus ojos. Entonces habló en voz baja. Yo no deseaba esto. Me quedé quieta. Todo se había salido de control. Intenté proteger lo que había construido, mostrar una imagen fuerte e impecable, y terminé traicionando la única historia que era verdadera. No respondí. La dejé continuar. Tú no merecías esto, ninguna de las cosas que hice para alejarte y hacerte invisible. Lo sé, solo que no supe cómo detenerme. Me convertí en alguien que no reconozco, y tú seguiste siendo tú. Me costó tragar saliva. Finalmente le pregunté. ¿Y ahora qué? Laura cerró los ojos un momento y dijo. No lo sé, pero estoy aquí escuchándote, dispuesta allí a hacer lo que sea necesario para que sepas que lo siento. Que no fue por falta de amor, sino por cobardía. Le ofrecí el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Ella lo miró y lo tomó. Con las manos temblorosas durante un instante comprendí que más allá de las audiencias, documentos y medios, habíamos llegado al verdadero momento decisivo. La sesión continuó y cada lado expuso su alegato final. Marta habló con claridad y delicadeza. El abogado de Laura mostró mayor moderación que al principio y terminó su intervención solicitando al juez que tuviera en cuenta el entorno emocional de una relación madre e hija complicada y desgastada por años, de silencios mutuos. El juez anunció que emitiría su fallo dentro de 2 semanas. Nos retiramos sin cruzar miradas. Al salir del tribunal, el cielo seguía cubierto de nubes grises, pero ya no parecía que se desataría la tormenta. Caminé hasta el parque cercano y me senté en un banco. Vi a una niña jugar con su madre. Reían ambas. La niña saltaba de charco en charco y la madre la seguía con una sonrisa cansada, pero llena de luz. Recordé cuando Laura hacía lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo me permití soltar lágrimas. No de tristeza,
sino como liberación de tantas emociones acumuladas. Esa noche Laura me llamó. No fue para hablar del juicio, ni de acuerdos o abogados, sino solo para preguntarme si quería cenar con ella. Acepté. Nos vimos en un restaurante sencillo, sin pretensiones. Pedimos sopa y pan. Conversamos poco, pero con sinceridad. ¿Me escuchó? Yo también la escuché. Era apenas un comienzo, no una solución definitiva ni una reconciliación completa, pero sí un hilo nuevo, más fino pero honesto, que empezaba a entrelazarse entre nosotras. Al final de la cena me preguntó si podía visitar el taller, aquella casa antigua donde cosí mis primeras prendas y soñé con un futuro que creía perdido. Le propuse que sí. La abriríamos juntas el domingo siguiente, y al cruzar el umbral, cuando el polvo se alzó como una nube de recuerdos, sentí que aunque no podía recuperar el pasado, sí tenía la posibilidad de escoger el camino que seguía. El punto culminante de esta historia no fueron los juicios, ni los papeles legales, ni los titulares en los medios, sino aquel instante en que mi hija por fin me vio, y yo decidí continuar viéndola, no por lo que había pasado, sino por lo que todavía podíamos ser. Porque incluso esas fotografías que nunca se tomaron y las historias borradas podían reescribirse si alguien se atrevía a mirar con el corazón sincero. Y yo, Carmen Ruiz, elegí hacerlo. Han transcurrido 3 meses desde aquella cena silenciosa en el restaurante donde Laura y yo volvimos a sentarnos frente a frente, sin barreras, sin mentiras, sin más testigos que el silencio que compartimos. No fue un desenlace de cuento ni una reconciliación mágica. No hubo abrazos emotivos, ni perdones al instante. Lo que surgió fue una tregua delicada, una rendija por donde se coló una sensación similar al cariño. No como antes, sino algo distinto, más serio, más maduro, más auténtico. Desde entonces hemos recorrido algunos caminos juntas, compartido meriendas en la cocina de mi apartamento y tenido charlas donde nos permitimos recordar sin resentimientos y planear el futuro sin miedos. Ya no hablamos del juicio que terminó con un acuerdo que mantuvo intacta mi verdad y me devolvió, al menos en el ámbito legal, mi lugar en su vida. Tampoco abordamos el tema de esas fotos manipuladas en los titulares. Las heridas, aunque ya cerradas, siguen latiendo con sensibilidad, pero nos enfocamos en cosas pequeñas. En las flores del mercado, en el calor que empieza a sentirse en la ciudad, en las dudas sobre nuevos proyectos, en mis planes con el taller. El espacio que antes ocupaba el dolor ha sido sustituido por una serenidad modesta, sin exageraciones. Continúo cosiendo y esta actividad se ha transformado en algo más que una simple línea de ropa. Ahora es un punto de encuentro. Una charla con mujeres que en algún momento sintieron que la vida las dejó fuera del encuadre. El taller que reabrí con la colaboración de Carol y otras mujeres del barrio es un espacio donde se comparten agujas y recuerdos, patrones de tela y patrones de vida. Allí se mezclan risas y también lágrimas, pero sobre todo hay escucha. Y eso, en esta etapa de la vida, vale más que cualquier pasarela. Laura llegó una tarde a una de las reuniones, se sentó en un rincón, observó con atención, saludó con discreción y no buscó ser el centro de atención. Al despedirse se llevó una de las piezas que habíamos terminado todas juntas, un pañuelo bordado, similar a aquel que nunca recibió. Me miró al recibirlo. Guardó silencio, pero en sus ojos vi algo que se parecía a la gratitud, al reconocimiento, o tal vez a ambos. No hemos recuperado todo, y quizás nunca lo logremos. Pero ahora sé que no necesito que alguien más me devuelva lo que entregué. Me basta con saber que lo que di existe más allá de mí. Fue una realidad que la mujer que fui, la madre que fui, la artesana que fui, todas ellas permanecen vivas dentro de mí, en mis manos que no han dejado de crear, y en mi voz,
que finalmente aprendí a utilizar. En ocasiones me detengo a observar las viejas fotografías, aquellas en las que aparezco aunque sea de fondo, con una plancha en una mano y un hilo en la otra, mientras Laura corre a mi alrededor. Me reconcilio con aquella mujer. Le digo que hizo todo lo posible y que ya no debe esperar nada de nadie. Hoy, al cerrar el taller, me quedé unos minutos más en la puerta. El sol iluminaba la acera con una calidez generosa y el aroma a azahar llegaba desde algún patio cercano. Respiré profundamente y pensé en todo lo que ha quedado atrás, en lo que pudo ser y no fue, y en lo que tal vez aún podría llegar a ser. Sentí paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente comprendí que no se trata de que los demás nos otorguen un lugar, sino de ocuparlo nosotras mismas con la frente en alto, la memoria limpia y la dignidad intacta. No permitiré que me borren nuevamente, no porque me reconozcan, sino porque he decidido no desaparecer. Esa es mi última costura, la más valiosa, la de mi propia identidad. Y aunque la historia no cierre de forma perfecta y la foto familiar siga incompleta, ya no me duele porque sé que mi imagen está presente, aunque no la vean. Porque fui, porque soy, porque seré. Toda mi existencia ha sido una tela extensa con hilos que en ocasiones se rompieron, pero que con paciencia siempre he sabido volver a unir.